Hola, hoy les contaré la historia de cómo fue que inició todo en el cielo para que surgiera Satanás. Les contaré toda la historia y ya usted podrá, en su leal saber y entender, tomar sus propias decisiones. Así, hoy mismo podrá descubrir de cómo inició el mal a formarse. Ese misterio tan impresionante como es el mal en derredor de los cielos. Y hoy descubrirá el verdadero carácter de Dios y podrá darse cuenta de el verdadero carácter de Satanás. Bienvenidos. Mi nombre es Héctor Manuel Martínez Villamizar. A ver, Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y también lo serán para siempre. El alto y el sublime, el que habita en toda la expansión de la eternidad, cuyos caminos son eternos. El Todopoderoso no cambia. En Él no hay mudanza. En Él no hay sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión de el amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de beneficios para todos los creados. Ya el salmista lo dijo. El salmista dice: tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y derecho son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe clamarte. Andará Jehová a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia. Jehová es nuestro escudo. Jehová es nuestro rey. Es santo, el santo de Israel. Así lo plasmó el profeta. Miren, la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que inició en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Miren, es que el soberano del universo, Él no estaba solo en su obra benéfica. Él tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar todos sus designios y que podía compartir su regocijo de brindar felicidad a los seres creados. A ver, les cuento. Miren, en el principio era el Verbo. Y el Verbo, Él estaba con Dios. Estaba en el principio con Dios. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios,
era uno solo con el Padre eterno. Uno solo en naturaleza. Uno solo en carácter. Y uno solo en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se le llamará Emmanuel, dijo, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, él declara, Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente, tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, dijo. Dijo, yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque en él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Los ángeles son los ministros de Dios, que irradian la luz que constantemente dimana de la presencia de él, y valiéndose entonces de sus veloces, de sus rápidas alas, ellos vienen de lo alto y se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y el sustentador de todas las cosas con la palabra de su poder, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria, excelso desde el principio, era el lugar de su santuario. Una vara de equidad, el centro y el cetro de su reino. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y hermosura en su santuario. Misericordia y verdad van delante de su rostro, dicen los salmos, lo dice Jeremías y lo dice el libro de Hebreos. Pero algo sucedió. Algo terrible sucedió. Algo de por sí muy extraño. Mire usted, siendo la ley del amor, siendo la ley del perfecto amor de Dios, el fundamento de el gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes, entonces depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de la justicia, de esa ley. Porque Dios decía de todas sus criaturas el servicio que solamente se hace el nacido del amor. Sí, el nacido de la comprensión y del aprecio que el creado le da a el carácter de su creador. Dios, nuestro Padre eterno, Él no halla placer en una obediencia forzada. Claro que no. Y otorga entonces a todos
un poderoso libre albedrío para que puedan servirle, pero voluntariamente. Y es aquí, es en este punto, donde entonces nació ese enorme conflicto. Desde el principio, mire usted, les voy a contar la historia. Fue mientras todos los seres creados que reconocieron la lealtad del amor, mientras que todos los seres de los mundos reconocieron que Dios era amor y lo disfrutaban, entonces durante todo ese tiempo de eternidad hubo perfecta armonía en todo el universo. Cumplir los designios de Dios, de su creador, era el gozo de todas las huestes celestiales. Ellos se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso. Ellos se deleitaban en alabarlo. Ese era su gozo, esa era su felicidad. Era su amor mutuo. Fue fiel. Siempre los ángeles sirvieron a Jehová desinteresadamente. Y mientras que ese amor, el mismo amor de Dios, fue supremo para ellos, entonces no había nota discordante que pudiera perturbar las armonías de los atrios celestiales. Solo que nació un pero. Nació un pero, sí. Ese pero. Y dice, pero se introdujo un cambio en ese estado de perfecta felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a todas sus criaturas. Miren, el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder. Pero también era el más exaltado en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana. Él era el principal de los querubines cubridores. Era santo y era inmaculado. Él permanecía, él estaba en la presencia del gran creador. Los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector. Sí, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, dice Jehová. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, tú te paseabas y eras perfecto. Eras perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Miren, poco a poco, Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse.
Las Santas Escrituras dicen: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tú que decías, y lo decías en tu corazón: yo subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Eso dice en Isaías. Es impresionante la altivez de este ángel, porque es que toda su gloria, la gloria de Lucifer, todo el poder procedía de Dios. Dios se lo había dado. Satanás tenía gloria, Satanás tenía poder, porque era Dios quien se lo había dado. Y fue tan atrevido, fue tan atrevido este poderoso ángel, que llegó a considerar ese poder, esa gloria, como perteneciente a sí mismo. Y entonces, descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes de los cielos, entonces se aventuró a codiciar el homenaje que solo se le debería de dar al todopoderoso Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el efecto a la lealtad de todos los seres creados, entonces trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de todos los mundos, de todos los ángeles, de todos ellos. Y codiciando su gloria, la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba el poder que únicamente pertenecía a Cristo. Y fue así. Fue de esa manera que nació el mal. Ahora, entonces la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada, se había roto. Ahora esa paz absoluta estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda apreciación. Cuando fue observada la ley de Jehová en el cielo, cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema, entonces hubo un gran regocijo en el cielo. Pero a medida que la ley se bloqueó, que hubo uno que se rebeló, entonces esa armonía empezó a romperse. Y el Padre Celestial, tomando cartas en el asunto, tuvo que hacer un gran evento. Hizo una reunión celestial. Y allí reunidos en el concilio celestial, los ángeles le rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. Los ángeles se le acercaron a Lucifer y le suplicaron que él debería desistir de ese intento. Asimismo, de la misma forma entonces, el Hijo de Dios presentó ante Lucifer la grandeza, la bondad y la justicia de su Padre, del Creador. Y también le reveló la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Recordemos que Dios mismo
recordemos que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, había establecido el orden en el cielo. Y al separarse Lucifer de ese orden, Lucifer deshonraría a su creador y acarrearía la ruina, no solo sobre sí mismo, sino sobre todo el universo. Pero la amonestación hecha con tanta misericordia, ese llamado de atención hecho con tanto amor infinito, solamente despertó un enorme espíritu de resistencia en Satanás. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera y se afirmó más, mucho más, en su rebelión. El propósito de este príncipe, el deseo de este príncipe de los ángeles, llegó a ser disputar la supremacía de el Señor Jesús, de el Hijo de Dios. Y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor creador. Eso era lo que Satanás se proponía. Para lograr entonces este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente superpoderosa y maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Pero aquí viene lo interesante. Y es el modo de Dios de enfrentar esta rebelión. Es la manera como el Señor desafía todo conocimiento y se enfrenta a Satanás de una manera extraña. Es el modo de Dios de enfrentar esta rebelión, este desafío. Y no era un desafío cualquiera, porque lo estaba desafiando. A Dios lo desafiaba alguien que él amaba mucho, que era su hijo. Porque a Satanás Dios le había dado enormes privilegios. A Satanás Dios le había dado enormes cargos, porque lo amaba. Y la razón de su inmenso amor, y la forma como enfrentaría entonces Dios a ese rebelde que era su amado, en ese enorme conflicto de los siglos, iba a quedar plasmada en toda la historia universal y daría a revelar, a mostrar el verdadero carácter santo, justo y bueno por los siglos de nuestro Dios. Aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas, de sus criaturas, no las dejó inadvertidas, para nada. A todos les informó, a todos les habló Jehová en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraba justificarse. Los mundos fueron informados de lo que Satanás quería hacer y los mundos fueron informados del plan de Satanás. Antes de que el gran conflicto iniciara, antes que la gran controversia iniciara, y fue hecho antes que debiera presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. El Rey del universo, entonces el Todopoderoso, convocó a las huestes de los cielos
a que compareciesen ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que en realidad ocupaba Jesús, su Hijo, en todos los asuntos celestes. El plan era dar a conocer cuál era la relación que el Padre tenía con el Hijo y cuál era la relación que el Hijo tenía con todos los creados. El Hijo de Dios en esa reunión compartió el trono con el Padre. Y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, los cubrió a ambos. Alrededor del trono, entonces, se congregaron todos los santos ángeles. Esa inmensa muchedumbre de ángeles se congregaron alrededor del trono. Una vasta e innumerable muchedumbre. Millones de millones. Y los ángeles más elevados, como los ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Y fue ese día glorioso que ante las huestes de todo el espacio infinito, ante las autoridades del cosmos sideral, ante los habitantes del mundo, de todos los mundos reunidos, el Rey Supremo declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios. Y que a Jesús, le estaba encomendada la ejecución de las grandes maravillas y propósitos de su eterna voluntad. Recordemos que el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación y todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, habían de ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo debía de ejercer aún el poder divino en la creación, que luego se iría en la tierra a realizar. Cristo seguiría gobernando todos los mundos y toda la tierra, a todos sus habitantes. Pero en todo esto, Cristo no buscaría poder o ensalzamiento para sí. No. En contra del plan de Dios, Satanás sí quería su exaltación para él. En cambio Jesús, él quería toda esa exaltación, todo honor y toda gloria para su Dios. Toda gloria para el Padre. Y el plan de Jesús era exaltar y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor por toda la eternidad. De esto fue informado todos los mundos, todos los ángeles. Los ángeles entonces, al oír estas noticias, ellos reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo. Y postrándose entonces ante Jesús, ante Él, le rindieron todo su amor y le rindieron toda su adoración en aquella hermosa y portentosa reunión. Algo interesante. Fíjense ustedes que Satanás, que estaba allí, también se postró con ellos. Satanás se postró a adorar al Padre. Pero cuando Satanás se postró a adorar al Padre, en ese momento se libraba un extraño y un feroz conflicto en su corazón. La verdad y la justicia y la lealtad luchaban dentro de él contra los celos y contra la envidia
la influencia de los santos ángeles, todo ese efecto hermoso de adoración, pareció por un momento, por algún tiempo pareció arrastrarlo también con ellos para alabar al Padre. Mientras en esos melodiosos acentos se elevaban hermosos himnos de alabanza, cantados por miles y millones de alegres voces. ¿Saben ustedes que en ese momento el espíritu del mal parecía vencido en Satanás? Él, al ver esto, reconocía el poder de Dios, el indecible amor de Dios. Cuando Satanás se quedaba mirando la potestad de su padre, lo admiraba, le conmovía todo su ser entero. Y al igual que los ángeles inmaculados y adoradores, su alma, la de Lucifer, se llenó de amor hacia el Padre y hacia el Hijo. Pero después de un momento, se llenó de orgullo por su propia gloria y de celos y de rabia con Jesús. Y entonces volvió su deseo, este anhelo de supremacía, y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios, y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Él se jactaba de su esplendor y Satanás se jactaba de su elevado puesto y aspiraba algún día llegar a ser igual a Dios. Era un creado. Nunca podría llegar a ser igual que su Creador, porque en él no había vida original. Alguien se le había dado y ese alguien era su padre. Y él no sabía cómo dar vida ni cómo tener vida propia. La hueste celestial con todo lo amaba. La hueste celestial amaba a Lucifer. Sí, y lo reverenciaba. Satanás había sido su líder por muchos años en la eternidad. Por siglos de la vida eterna había sido Satanás su líder. En un liderazgo que Dios le había dado. Que Dios se lo había dado a él. Los ángeles le deleitaban. Y se gozaban los ángeles en cumplir las órdenes de Satanás. Sí, de Lucifer. Cuando Lucifer daba órdenes santas en los atros celestiales, los ángeles se gozaban en cumplir esas órdenes santas. Satanás estaba dotado de más sabiduría, de más gloria que todos los otros ángeles. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición mucho más exaltada que él. Y eso no le gustaba a Lucifer. Él quería ser el más grande de todos. Y Jesús era más grande que él. De hecho, era igual que el Padre. En poder y en gloria y en majestad. Jesús podía compartir los designios del Padre, mientras que Lucifer no podía participar de los concilios secretos del Padre y del Hijo. No podía. Esto le daba mucha rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le cabía en la cabeza a este poderoso ángel el por qué. Debe ser Cristo el que sí puede entrar en los concilios eternos del Padre. Y yo no, decía Satanás.
Yo quiero tener vida propia y eterna, aunque la tenía, pero era dada y él quería poseerlo todo. No podía entender por qué Jesús sí la tenía, porque era uno, le daba celos. No podía entender por qué se le honraba más a él, a Jesús, que a Satanás. Él no lo podía entender. Así que desconforme, se decidió y abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los demás ángeles. Al principio, Satanás trabajó muy reservado. Una misteriosa reserva lo cubría. Por algún tiempo, ocultó sus verdaderos propósitos. Y lo hizo bajo una aparente reverencia hacia Dios. La hipocresía, aquí nació. Comenzó muy sutilmente insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a todos los seres celestiales. Así comenzó. Él empezó sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias, decía, las leyes sí son necesarias, decía, pero para los habitantes de los mundos. Mire, decía, nosotros los ángeles, siendo mucho más elevados que todos los otros mundos, no necesitamos leyes. No necesitamos ningún tipo de restricciones. Porque somos demasiado sabios. Y nuestra sabiduría, decía Satanás, bastaba para guiarnos. Eso argumentaba. Eso decía Satanás. Decía que ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Nosotros acarrearle deshonra a Dios, eso es imposible, somos demasiado perfectos. Porque todos sus pensamientos eran santos, decía. Nosotros todo lo que pensamos es santo porque no conocemos otra cosa. Es imposible que nosotros podamos desagradar a Dios. Mire cómo lo hacía. Sutilmente. Mientras que se postraba y adoraba al Padre. Hipócritamente. Él decía que errar, que los ángeles errar, para ellos era algo imposible. Decía que errar era tan imposible para los ángeles como para Dios. Y la exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada por Satanás como una injusticia. Satanás se dedicó a decir que no era necesario que el Padre hubiera presentado a Jesús como igual a él. No era necesario. Eso es una injusticia cometida contra mí, decía Lucifer. Cometida contra mí. Porque, según él alegaba, él también tenía derecho a recibir reverencia y honra. ¿Por qué se exaltó solamente a Jesús y no a él? Porque él es hijo y yo no. No entendía por qué el Padre era uno con el Hijo y él no podía ser uno. No podía entrar en los secretos de Jehová. Y fue de esa manera que se inició la primera campaña política en todo el universo. Ese día se inauguró la sede en los atrios celestiales para la primera campaña política en contra de Dios. El primer político fue Satanás. Y lo hizo para todo el universo. Y su eslogan de campaña era: si este príncipe, y se mostraba él, si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, es decir, si me nombran a mí, si yo puedo tener esa elevada posición que tiene Jesús, mire, ustedes los ángeles redundarían en mucho más beneficios que lo que el Padre le da hoy a ustedes.
Y esto se le decía a todas las huestes celestiales. Pues el objeto de Satanás, decía él, era liberar a todos los ángeles de la opresión que el Padre los tenía y asegurarles a todos la libertad. Ese era el propósito de Lucifer. Decía que Dios tenía a todos los ángeles como esclavos y que él los iba a liberar. Pero que ahora, para poder lograr esa libertad con que habían gozado hasta ese entonces, estaba concluyendo. Porque si el Padre tuvo que venir y nombrar a alguien, a Jesús, este Jesús iba a ser un tirano. Antes habían vivido, sí, Jesús vivía, pero no lo había promulgado como ahora lo estaba promulgando. Y ese Jesús iba a ser un tirano. Recordemos que la razón por la cual el Padre hizo la reunión para poder presentar a Jesús era porque el Padre ya sabía lo que Satanás estaba haciendo y quería dejar bien claro quién mandaba en el cielo. Es asombroso. Pero como los mundos no lo sabían, sí quedaron confundidos. Pues, cuando ellos escucharon y vieron y sintieron y supieron que ciertamente el Padre había nombrado un gobernante absoluto, y ese gobernante absoluto era Jesús, y que ahora todos ellos tenían que prestarle obediencia a su autoridad, estos fueron los sutiles engaños que por medio de la astucia Lucifer puso en la cabeza y en las mentes sabias de los ángeles que hasta ese momento no habían pecado. Y así, esto explotó en los cielos. Y estos rumores cundían rápidamente por los otros celestiales. Aunque la verdad era que no se había efectuado cambio alguno. La verdad era que no era como Satanás decía. Porque no había ocurrido ningún cambio. Jesús siempre había gobernado. Pero era tan noble su gobierno que ni siquiera ellos lo adoraban y todo, pero no veían ningún tipo de esclavitud. Pero ahora Satanás les decía que si el Padre viene y lo presenta por algo sería. Porque los ángeles no sabían que Satanás sí se estaba revelando. Lo único que sabía era el Padre y el Hijo. Impresionante. Ahora, recordemos que hasta ese momento no se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. Él seguía siendo el mismo. Solo la envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de ser igual a Cristo, lo que lo hacía hacer todo este tipo de campaña sucia. Había hecho absolutamente necesario entonces lo que hizo Satanás. Había hecho absolutamente necesario que el Padre hiciera una declaración categórica. Los comportamientos de Satanás fueron lo que hicieron que el Padre tuviera que hacer una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios en los mundos, en los atrios y en el cielo. Pero era exactamente la misma posición que Jesús había ocupado desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles, valiéndose Lucifer de la amorosa y leal confianza depositada en él por todos los mundos, y que a esa autoridad Dios se la había dado a los mundos para que lo reverenciaran a él. Así que él Satanás se valió de eso. Todos los seres celestiales estaban a sus órdenes, a las órdenes de Satanás. Satanás había inculcado tan insidiosamente
en las mentes de los ángeles su propia desconfianza y su propio descontento, que su influencia no se podía discernir completamente. Los ángeles y los mundos no podían ver lo que en realidad estaba pasando en las cortinas celestiales. Lucifer había presentado con engaños los designios de Dios, interpretándolo de manera torcida, sí, de manera errónea, a fin de producir disensión y con el objeto de producir completo descontento. Y tendió un plan, ideó toda una estrategia poderosa para poder entrampar a sus súbditos, a los que le oían, a los que lo amaban y lo querían y lo obedecían. Mire lo que hizo. Resulta que con astucia, Satanás inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos. Se acercaba a los ángeles. Venga, hablemos, conversémonos, cuénteme qué quiere, qué necesita, qué le gusta. ¿Hay algo que no le guste? Con astucia inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos. A ellos nada les disgustaba, estaban felices. Pero él empezaba a meterle cizaña. Y esto, y esto, y esto, ¿por qué no lo hacemos aquí así? ¿Qué tal si lo hiciéramos mejor? Y luego de que Satanás los inducía a que hablaran y les metía dudas y los inducía a que dudaran y a que expresaran lo que les gustaría en ese mundo ficticio que él les podría hacer. Cuando entonces así convenía a los intereses satánicos, entonces Satanás iba y decía eso mismo a los otros ángeles. Ay, es que los ángeles tales me dijeron que esto. Sí, Señor. Entonces, así creaba toda la controversia. Lo que decía aquí lo llevaba para acá y lo que llevaba acá lo decía acá. Hubo controversia. Manipulaba las palabras. Y así, con esa estrategia, él creaba división. Repetía esas declaraciones en prueba de que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios, mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios. Insistía en que era necesario que se hicieran cambios en las órdenes y leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno. Hay que hacer algunos cambios porque esto se nos está cayendo. Así, mientras trabajaba para despertar la oposición, mientras que Satanás trabajaba en la campaña que lo iría a lanzar a él como Dios, mientras que él transgredía la ley de Dios y por inculcar su propio descontento trabajaba fuertemente para que los otros ángeles fueran descontentos, para que lo elevaran a él. Él trabajaba fuertemente por su gobierno, por lo que él quería, por ser igual a Dios, y trabajaba en las mentes de los ángeles. Él hacía alarde de querer eliminar el descontento y la reconciliación entre los ángeles. Él dijo: yo voy a acabar con todos esos descontentos y los voy a armonizar. Él creó un conflicto y ahora él creó la solución. Conflicto no había, pero él creó la solución. Creó el conflicto y le planteó una posible solución. Entonces, de un momento a otro, desconformes con el orden del cielo, mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia consumada,
aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y preservar la paz. El espíritu de descontento se había encendido ya y ya hacía su funesta obra. Aunque no había rebelión abierta aún, el desacuerdo aumentaba y aumentaba imperceptiblemente entre todos los ángeles. Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de Lucifer. Algunos lamentablemente le creyeron a Satanás y se adhirieron a la pelea contra el gobierno de Dios. Aunque previamente habían estado en perfecta armonía, en perfecta paz con el orden que Dios había establecido, ahora de la noche a la mañana estaban descontentos. Y ahora se sentían desdichados porque no podían penetrar en los inescrutables designios de Dios. Les desagradaba la idea de tener que exaltar a Cristo. Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviera igual autoridad que el Hijo de Dios. Pero los ángeles que sí permanecieron leales, los ángeles que sí permanecieron fieles, que apoyaron la sabiduría y la justicia del decreto divino, sí trataron de reconciliar el descontento de Lucifer con la voluntad de Dios. Cristo era el Hijo de Dios. Había sido desde el principio. Los ángeles lo sabían y eso era lo que ellos disfrutaban. Refutaban con los ángeles que ahora querían hacerle la guerra a Dios. Estos ángeles poderosos que nunca pecaron llegaban a la conclusión que no, que Cristo era en realidad el Hijo de Dios, siempre lo había sido. Había sido siempre uno con el Padre, antes de que los ángeles fueran creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre su permanencia. Y sabían que el gobierno de Jesús estaba desde antes y les daba muchas bendiciones. Para todos aquellos que estaban bajo su gobierno divino era un placer estar bajo el gobierno de Jesús. No había dudas en ellos. En los ángeles leales no había absolutamente ninguna duda. No había nada que disputar. La armonía que reinaba en el cielo nunca había sido interrumpida, decían. ¿Por qué debía ahora levantarse una discordia? Para los ángeles santos no podían entender esto. ¿Por qué ahora tenía que levantarse una discordia? Los ángeles leales podían ver solamente terribles consecuencias en torno a los resultados de esta rebelión. Ellos sí veían que algo muy grave iría a pasar. Entonces, al darse cuenta los ángeles celestes, los leales, que una multitud de ángeles estaba aliando a Satanás, con fervientes súplicas, ellos aconsejaron a los ángeles que estaban descontentos y les animaron a renunciar de su propósito y a mostrarle lealtad a Dios mediante la fidelidad de su gobierno. Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios entonces tuvo que soportar por mucho tiempo Dios tuvo que soportar a Lucifer. Tuvo que soportar Jehová ese espíritu de descontento, ese espíritu de desafecto. Un espíritu
que no se conocía, que no se había visto antes, porque uno se había revelado. Era este un elemento nuevo, era este un elemento extraño, misterioso, inexplicable. Lucifer mismo al principio no podía y no entendía la verdadera naturaleza de sus propios sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, Satanás no los desechó. Él no veía el alcance de su extravío para convencerlo de su error. Miren, se hizo todo cuanto había que hacerse, todo esfuerzo que tenía que hacerse para sugerir a los ángeles que estaban en rebelión y hacerles entender del amor infinito del Creador. Se hizo todo lo que estaba por las manos. Y se le probó a Satanás y a los ángeles que su desafecto no tenía absolutamente ninguna razón de ser. Y se les hizo saber cuál sería el resultado si persistía esta terrible rebelión. Lucifer quedó convencido de que sí se hallaba en un error. Vio que es Jehová justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Vio, ciertamente se dio cuenta Lucifer que Jehová tenía unos estatutos divinos, justos y perfectos, y que debía reconocerlos como tales ante el cielo. Pero se puso a pensar, y aunque reconocía que la ley de Dios era perfecta, el tener que reconocer que se había equivocado, para él era terrible. Mire, de haberlo hecho, Satanás podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Nosotros no estaríamos aquí. Estaríamos gozando de la eternidad plena de la vida. Todavía no había desechado, o no al menos completamente, la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín protector, si Satanás hubiera querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, habría sido inmediatamente restablecido en el puesto. Si Satanás se hubiese arrepentido, Dios lo hubiera reestablecido en su puesto. Había llegado el momento de tomar una decisión que era final. Satanás debía someterse plenamente a la divina sabiduría y soberanía de Jehová, o por el contrario, colocarse en abierta oposición, en abierta rebelión. Por un momento, casi que quiso volver sobre sus pasos. Pero el orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente, el tener que confesar que se había equivocado,
Para Satanás era terrible tener que confesar que él había errado. Que sus propósitos y sus pretensiones eran falsos. Y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta, para él era terrible. Miren, un creador compasivo, nuestro Señor Jesús, Dios Padre, Todopoderoso que está en el cielo, deseó con todo su corazón manifestar piedad hacia Lucifer y hacia todos sus seguidores. Deseó y procuró hacerlos retroceder del abismo, de este abismo de la ruina al cual estaban a punto de lanzarse. Pero su misericordia fue mal interpretada. Lucifer señaló la longanimidad de Dios. Lucifer señaló la misericordia de Dios. Lucifer señaló la piedad de Dios, el amor de Dios, como una prueba evidente, según Satanás, de su propia superioridad sobre él. Es decir, para Satanás, el que Dios fuera buena y el que le quisiera perdonar a él, era una indicación de que el rey de todo el universo aún llegaría a ceder a sus exigencias. Este es muy bueno. Yo no, lo único que tengo que hacer es presionar más, que ya vi que este no me va a hacer nada. Él es muy misericordioso. Se dijo Satanás en su reflexión: esperen, yo he causado mucho daño. ¿Y por qué a mí Dios no me ha hecho nada? ¿Por qué no me mata? Si Él tiene el poder de la vida, ¿por qué no me hace nada? Por algo será, se dijo. Por algo será. ¿No será que Dios no puede matarme? ¿Que me ha echado a mí un cuento por tiempos eternos? Pero que en realidad yo no me puedo morir. Si me pudiera morir, Él ya me hubiera matado con el daño que yo le he causado. Él era consciente, pero su enigma es: ¿por qué entonces Él no me hace nada? ¿Por qué no hace nada? Únicamente presentó a Jesús, pero no me ha hecho nada. Ah, es que no puede. En realidad, yo tengo tanto poder y yo no lo sabía, y Él no me puede hacer a mí nada. Entonces osó en desafiarlo más. Y al ver que Dios solo le daba misericordia, se dijo: en realidad es que Dios no puede conmigo. Por eso es que me quiere perdonar. Entonces se envalentonó, porque para él eso no era misericordia. Para Satanás el hecho de que lo perdonara no era piedad, no era amor. Para Satanás el hecho de que lo perdonara Jehová era debilidad. Era por miedo que lo estaba perdonando. Si los ángeles se ponían firmes de su parte, dijo Satanás, dijo: yo puedo y podría conseguir todo lo que yo quiera y todo lo que ustedes deseen. Fíjense, no me ha causado daño. Yo he creado toda una campaña y he armado todo un comité político y estoy haciendo campaña y él no me hace nada. Pónganse ustedes del lado mío, porque si él tuviera poder ya no estuviera destruido. No lo hace. Satanás defendió persistentemente su conducta
y se dedicó del lleno ahora al gran conflicto contra su creador. Así fue como Lucifer, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de todos los seres santos, y el destructor de aquellos que el Señor había confiado en él. Satanás se convirtió en ese destructor de esos que a él le habían confiado para su dirección y para su cuidado. Miren lo que pasó. Imagínense que los ángeles vivían en completa armonía, en completa paz celeste por los siglos sin fin. No conocían el mal, no conocían los celos, no conocían la envidia, no conocían la rabia, no conocían nada. Y un día, el ángel que más admiran se levanta con una línea de argumentos que les dice que ciertamente son infelices, pero que ellos no se habían dado cuenta, y empieza a plantearles un mundo maravilloso que él quiere realizar en ellos. Entonces unos ángeles le creen. Ahora, desde nuestro escenario, hoy, han pasado miles de años desde ese gran conflicto que inició en el cielo. Han pasado tiempos enormes, miles de años. Ahora yo los invito a considerar lo siguiente. Nosotros hoy, desde aquí, podemos darnos cuenta qué fue el resultado, qué fue lo que Satanás les prometió a esos seres. ¿Y qué recibieron esos seres para ver exactamente si Satanás tenía razón? Usted que hoy me ve, usted que hoy me oye, puede sacar sus propias conclusiones al escuchar toda esta situación. Porque les quiero decir una cosa, los ángeles vivían en completa dicha, en completa libertad. Eran hermosos, disfrutaban, aún los ángeles rebeldes. Y un día, cuando se les presenta este proyecto, ellos lo captan y ahora quieren más libertad, quieren más poder, quieren más belleza, quieren más gloria, quieren más de todo. Se unen a Satanás, han pasado los años y el resultado ustedes lo conocen. Cayeron del cielo a la tierra. Y después de vivir en plena armonía, en gloria, en poder, en majestad, en belleza, en felicidad eterna, de ser libres, ahora están en la tierra. Ya no tienen gloria, ya no tienen poder, ya no tienen es que ni siquiera lo podemos ver. Y ahora andan buscando un cuerpo en el cual meterse. Dejaron los atrios celestiales por andar llenos de avaricia, de envidia y de celos. Tuvieron que abandonar los cielos, llegaron a la tierra y ahora andan buscando una niñita de 15 años para meterse y hacerla convulsionar, de volver a un tipo drogadicto, y lo máximo que pueden hacer es meterse en una persona y volverla loca. Cambiaron los atrios celestiales para meterse en un cuerpo que está estreñido, que está lleno de heces fecales, meterse ahí, cambiar los atrios celestiales para meterse en un cuerpo lleno de heces fecales. Esa fue la casa que adquirieron. ¿Cómo la ven? Ese fue el resultado, cambiar semejantes atrios para meterse ahora dentro de un cuerpo de una persona llena de heces fecales, de celos, de envidia, de drogas. Ya no tienen el placer, ahora tienen que destruir la creación de Jehová, que es lo único que a ellos les da placer, para poder sentir paz con ellos mismos, destruyendo a lo que Dios ama. ¡Qué increíble! Cambiar semejante potestad divina por meterse a un cuerpo de una niña, de una señorita, de un joven, de una persona, y ponerlo a balbucear y a convulsionar, y tener que vivir ahí, cuando antes tenían todo el poder de la gloria, de los tiempos sin fines, por la eternidad viajando por los mundos. Ahora se tienen que encerrar en un cuerpo terrible, y algunos en los animales, en los cerdos, algunos demonios tienen que meterse allá, buscando dónde meterse, buscando a quién devorar. Ese fue el resultado de esa rebelión. Terrible. Ellos ya se dieron cuenta.
Hace mucho tiempo que se dieron cuenta, cuando llegaron a la tierra, cuando fueron expulsados del cielo y se dieron cuenta que ya no tenían esa libertad, no tenían ese poder, no tenían esa gloria, no tenían esa adoración, y así viajar por los mundos, llegar y quedar encerrados y tener que meterse. Les dio rabia, se dieron cuenta que Satanás los había engañado, se dieron cuenta que Satanás era un farsante, pero ya no había nada que hacer, no había paso atrás. Ellos estaban metidos en un serio problema, habían sido echados del cielo, estaban en la tierra. Eso no los hace felices. Viven en constante rebelión. Por eso andan peleando constantemente, buscando a quien devorar y buscando a las naciones, y se pelean por ser dueño de una tierra, por coger una tierra y adueñarse de ella para gobernar, como lo hicieron con los incas, con los chipchas y con todos los pueblos que ha sometido Satanás a lo largo de toda la historia. Eso es. Después de viajar por los mundos, después de ser reyes, ahora tienen que gobernar a los seres humanos y meterse en los cuerpos llenos de pestilencia. Para ellos es una humillación terrible. Eso no se lo perdonan tampoco a Satanás. Y aunque no aman a Jehová, y aunque no se postran ante Jehová, porque saben la rebelión que ellos lograron, tampoco se someten a Lucifer. Y Lucifer hoy tiene un grandísimo problema, porque tiene una enorme división, porque esos ángeles están muy descontentos porque se dieron cuenta que fueron engañados en los otros celestiales. Les prometieron una eternidad y los trajeron aquí. Los trajeron a un cuerpo y andan buscando cerdos y vacas y animales y personas para meterse cuando antes eran libres. Saben que fueron engañados. Ya no hay nada que hacer sino esperar el juicio. Así que Cristo era perfecto en su justicia. Así que Jesús anunció que iba a ejercer autoridad. Y Satanás también anunció que no se sometería a esa violación de derechos, decía, de sus asociados y de los suyos propios. Eso dijo. Se nos están violando sus derechos. Ya les dije, mire los derechos y mire dónde cayeron. Nunca más Satanás reconocería la supremacía de Cristo. Decidió reclamar el honor que se le debió haber otorgado según él desde hace mucho tiempo, y decidió asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle, y prometió a quienes entraran en sus filas un gobierno mucho mejor. Ya les dije, estaban en el cielo y ese era el gobierno mejor. Mire a dónde andan, buscando cerdos para meterse, buscando animales y buscando drogadictos y buscando personas. Para ellos eso es muy humillante, pero aún así, como saben que se están metiendo con los creados de Jehová, con los que Dios ama, a ellos algo de placer les da. Pero no es placer para ellos en realidad tener que vivir en un cuerpo degenerado. Lo único que es porque le causan daño a Dios, porque están destruyendo algo que Dios ama. Es por eso nomás. Pero ellos tampoco es que sean felices metidos en un cuerpo, ya les dije, lleno de heces fecales, algunos que duran 8 días sin ir al baño. Bajo ese concepto, Satanás les prometió una libertad a sus seguidores. Entonces, gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su caudillo. Miserables ellos. En ese entonces, hoy ya se dieron cuenta del error que cometieron tarde. Engreído entonces por el favor que recibiera sus designios, entonces Satanás alentó en ese momento, al ver que muchos se allegaron a él, la esperanza de atraer a su lado a absolutamente todos los ángeles y hacerse entonces igual a Dios.
y ser obedecido por todas las huestes celestiales. Los ángeles leales volvieron entonces, los ángeles que sí sabían lo que estaba pasando, volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes a que por favor se sometiera a Dios. Eso hicieron. Les presentaron el resultado inevitable en caso de rehusarse. Los ángeles le mostraron el verdadero resultado si se rehusaban, ya que el que los había creado podía vencerlos si entraban en batalla y castigar severamente su rebelde osadía. Ningún ángel podía oponerse con éxito a la ley divina, tan sagrada como Dios mismo. Así fueron advertidos y así se les aconsejaron a todos los que hicieron oídos sordos a los razonamientos engañosos que se les estaban presentando. De 1000 formas se fueron advertidos. De 1000 formas. A todos los que siguieron a Satanás se les advirtió. También se les instó a buscar paz en Jehová, pero no la quisieron encontrar. Se les invitó a que fueran a su presencia, a que confesaran su error de haber puesto en tela de juicio a su Creador, la sabiduría y la autoridad divinas. Y muchos, cuando escucharon los argumentos de los ángeles leales, se percataron del error que estaban cometiendo. Entonces muchos estaban dispuestos a presentar atención a este consejo y a llegarse a Dios. Querían arrepentirse de su defecto y querían ahora volver a entablar su relación y a pedir que se les perdonara y que se les admitiera en el favor del Padre y del Hijo. Pero Lucifer, al darse cuenta que unos se querían echar para atrás, tenía otro engaño preparado. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se le habían unido ya no podían regresar a los senos del Padre. Les dijo: ustedes ya no pueden regresar. Así estén arrepentidos, ya no pueden regresar. Y la razón es que ustedes ya han ido demasiado lejos para retroceder. Mire, les dijo, es que yo estaba ahí donde ustedes me vieron. Yo conozco la perfecta ley de Dios, porque yo era querubín protector. Y estoy perfectamente enterado de la ley divina. Y yo que conozco la ley divina, dijo Satanás, conozco claramente que lo que ustedes hicieron no tiene perdón. Y Dios a ustedes ya no los perdona. Declaró que todos aquellos que se sometieran a la autoridad de Dios, que fueran a pedir perdón, serían despojados de su honra y degradados. En cuanto a él se refería, quiero contarles una cosa, en cuanto a lo que Satanás se refería a él mismo, estaba dispuesto a no reconocer nunca la autoridad de Cristo. Eso lo dejó clarito. Manifestó que la única salida que les quedaba a él y a sus seguidores era declarar su libertad y obtener por medio de la fuerza los derechos que no se les quiso otorgar de buen agrado. Cabe decir aquí, y quiero que tengan esto constante,
que en lo concerniente a Satanás mismo, sí era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder, sí. Pero quiero que sepan también que no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por los engaños satánicos. Para ellos, el consejo y las súplicas de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza. Si hubieran atendido la advertencia, podrían haber escapado de los lazos de Satanás. Y hoy mandarían buscando una china para meterse, un joven para meterse o una persona para destruirse. Tendrían los atrios celestiales y los mundos para recorrer. Pero permitieron que el orgullo, ellos permitieron que el amor que tenían a Satanás, que era su jefe, y el deseo de esa famosa libertad ilimitada, los dominase por completo. Y los ruegos del amor y los ruegos de la misericordia divinos fueron entonces finalmente rechazados. Dios permitió que Satanás continuara con su obra hasta que el espíritu de desafecto se transformó en una activa rebelión. Miren, es que era necesario que los planes de Satanás se desarrollaran en toda su plenitud. Sí. Para que su verdadera naturaleza, para que su verdadera tendencia, entonces de verdad fueran vistas por todos. Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado. Era muy amado. Era muy apreciado por todos los ángeles celestiales y por lo tanto su influencia sobre ellos era poderosa por demás. El gobierno de Dios incluía no solo a los habitantes del cielo, claro que no, sino también el gobierno de Dios incluía a todos los mundos que había creado. Y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión, podría también arrastrar a todos los mundos para desbancar a Dios. Él había presentado su punto de vista muy astutamente y haciendo uso de sofismas muy engañosos para poder lograr sus fines. Su poder para engañar era enorme, pues disfrazándose con un manto de mentira, había obtenido una enorme ventaja. Todo cuanto hacía Satanás en ese proceso estaba tan revestido de misterio que era muy difícil revelar a todos los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Y era solamente hasta que no estuviera plenamente desarrollada que no podría manifestarse cuán mala era esa rebelión y su desafecto. Hasta que no se desarrollara, los ángeles no podían ver la verdad de la gravedad de lo que estaba pasando. Aún los ángeles leales, ellos no podían discernir bien el carácter de Satanás, ni ver de dónde ni cómo se encaminaba a su obra. Al principio Lucifer había encauzado sus tentaciones de tal manera que él mismo
no se comprometía. Él hacía las cosas sin que se dieran cuenta que era él. A los ángeles, a quienes no pudo atraer completamente a su lado, entonces los acusó de ser indiferentes, les dijo, a los intereses de todos los seres celestiales. Satanás acusó a los ángeles leales de estar haciendo precisamente la misma labor que él hacía. Su política, la política de Satanás era confundirlos con argumentos sutiles sobre los designios de Dios. Satanás cubría con misterio todo lo sencillo y por medio de astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras de Jehová. Lógicamente, con su elevada posición, tan íntimamente relacionada con el gobierno divino, daba mayor fuerza a sus pretensiones, como sabían que él estaba y había gozado del privilegio de la vida con los atrios celestiales, le creían. Miren, Dios podía emplear en este conflicto únicamente aquellos medios que fueran compatibles con la verdad y con la justicia. Pero en cambio, Satanás, él sí podía valerse de todas las artimañas, de todos los medios que Dios no podía usar. La mentira, la lisonja, el engaño, los celos, todo. Dios no podía usarlos. Imagínese usted teniendo que enfrentar a alguien de la manera más pura, de la manera más franca, de la manera más respetuosa. Y el otro sí poder asesinar, matar, chismosear, envidiar, robar, engañar. Y usted, pues bien, Satanás sí podía hacer todo eso. Dios no podía. Satanás había procurado falsear la palabra de Dios y había tergiversado todo el plan del gobierno divino, alegando que el Creador no actuaba en justicia al imponer leyes a los ángeles, que al exigir sumisión y obediencia a todas sus criaturas, en realidad lo que Dios buscaba era solamente su propia exaltación. Por lo tanto, era necesario mostrar ante los habitantes del cielo y a todos los mundos, que el gobierno de Dios no era justo. Ese era el propósito de Satanás. En cambio, el propósito de Dios era absolutamente lo contrario. Demostrarle a los mundos que su ley es perfecta, justa y buena. Que el gobierno de Dios es justo y su ley es perfecta. Satanás había fingido que procuraba fomentar el bien de todo el universo. El verdadero carácter del usurpador y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todos. Debía dársele tiempo entonces para desenmascararlo. Tocaba dejar que hiciera su obra para ver con qué salía. Hoy, cuando vemos los demonios, la muerte, el dolor, vemos cuál era el plan de Satanás. Entonces debía dársele tiempo suficiente para que ese revelara por medio de sus propias obras inicuas quién era. La discordia que su proceder había causado en el cielo, Satanás entonces la atribuía a el gobierno de Dios. Todo lo malo, decía, era resultado de la administración divina. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová y por consiguiente
Dios le permitió demostrar toda la naturaleza de sus pretensiones. Dios le concedió la oportunidad, a ver qué es lo que quiere, que dice que va a hacer. No lo mató ni le quitó poderes. Así fue durante muchísimo tiempo. Sí, Señor. Para que se viera el resultado de los cambios que él proponía hacer a la ley divina. Su propia labor había de condenarle. Satanás había dicho desde el principio, es que yo no estoy en rebeldía. El universo entero entonces tenía que ver al engañador completamente desenmascarado, ya que él se negaba y decía que él no estaba en rebeldía. Aun cuando Satanás fue después arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, no. Después de que duró mucho tiempo y no hizo nada, aún con todo y eso lo echaron del cielo, pero Dios no lo aniquiló. Puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo Jehová y es misericordioso. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podían ni podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Es decir, si se hubiese matado a Satanás en ese momento, la gente hubiera dicho, los mundos hubieran dicho, los ángeles hubieran dicho, si lo cayó, por algo sería. Si lo mató, por algo sería. Algo sabría. Ahora sí. Y eso hubiera quedado por la eternidad. Si se le hubiera suprimido la vida a Satanás, hoy la gente, los mundos, los ángeles, los universos tendrían duda porque dirían, algo sabría. ¿Por qué lo cayó? Por algo sería. Y esa duda no nos hubiera dejado ser felices por la eternidad. Y en paz, entonces algunos hubieran servido a Dios, pero por temor, más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente si se hubiese matado a Satanás. No se hubiese extirpado por completo el espíritu de rebelión. Por demás, la duda hubiera quedado y se hubiera levantado posteriormente. Entonces, para el bien del universo entero, para el bien del universo sin fin a través de los siglos, era entonces necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios, para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno de Dios, y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. La rebelión de Satanás había de ser una lección para todo el universo a través de todos los siglos venideros. El testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias, los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y sobre los hombres, demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Darían entonces testimonio que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos
para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos entonces de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. El que gobierna en los cielos ve el fin desde el mismo principio. Aquel cuya presencia de los misterios del pasado y del futuro son manifiestos, más allá de la angustia, las tinieblas y la ruina provocadas por el pecado, contempla perfectamente la realización de sus propios designios de amor y de bendición. Mire, aunque haya nubes, aunque haya oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo. Léanlo en Salmos 97:2. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Tanto los seres que fueron leales como los seres que no fueron leales, los desleales, podrán ver que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y es recto, dice Deuteronomios 32:4. Mire, hoy usted se ha enterado de este enorme conflicto y de cómo comenzó. Hay un libro maravilloso. Se llama El conflicto de los siglos, escrito por Elena G. de White. Por allá, en 1800, se lo recomiendo. Está toda la historia de la redención. Patriarcas y Profetas fue otro libro escrito por él, de donde yo hoy les he presentado el primer capítulo. Esto que usted han oído hoy es el primer capítulo de este libro. Mire, es así, de esta forma, que yo espero que usted se haya enterado de la verdad de este conflicto cósmico y de cómo inició. Sí, quiero que se entere. Cuénteselo a sus amigos. Ponga este video las veces que le sean necesarias. Tome los apuntes. Haga las investigaciones bíblicas. Lea el libro El conflicto de los siglos de Elena G. de White. Y si quiere ver este primer capítulo, léalo en el libro Patriarcas y Profetas de la señora Elena de White, escrito por los años 1800. Se va a enterar de muchas realidades. Muchas gracias por estar atento. Mi nombre es Héctor Manuel Martínez Villamizar. Entonces, nos veremos en el próximo video. Hasta entonces, saludos para todos.